El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, esta templanza significa dominio propio, autocontrol. Y vemos además en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 cómo el propio Pablo nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nótese que cuando el apóstol Pablo dirige su carta a los Gálatas, habla de un solo fruto, no de varios frutos. Y aquí hacemos remisión nuevamente a Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Debemos tener claridad en esto para no confundir ni tener la noción de que podríamos fructificar de manera individual en cada una de estas virtudes. Tengamos por seguro que el Espíritu Santo no da su fruto dividido, aislado, separado o fragmentado. El fruto es uno solo, con 9 diferentes virtudes, lo cual implica que, aunque son varias las manifestaciones, son una sola consecuencia directa de la presencia de Dios en la vida de todo cristiano, es decir, de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, por manifestarse de diferentes maneras, comúnmente son llamadas en plural los frutos, aunque en realidad, según las Sagradas Escrituras, es un solo fruto con resultados diversos. Al tratar con este asunto, es sumamente importante que recordemos que el Espíritu Santo no se trata de una sustancia o una influencia, ni tampoco de un gas o algo líquido o algún tipo de poder, sino que estamos hablando de una persona. En otras palabras, la tercera persona de la Trinidad, que viene a morar en la vida de todo verdadero creyente desde el instante mismo de la conversión. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo viene a morar en todos los cristianos y no viene a nosotros por parte, sino es una persona completa. Y cuando una persona viene de visita a nuestra casa, créame que no viene en pedazos, o sencillamente está o no está. Y con el Espíritu Santo pasa exactamente igual. No es que al convertirnos se nos da un poco del Espíritu y luego, si vamos cumpliendo ciertas condiciones, se nos da más y más hasta que finalmente somos llenos de Él. No, de ninguna manera. Mire, algunas personas tienen el Espíritu Santo y me refiero a los verdaderamente convertidos, en otras palabras, todos los cristianos. Hay otros que sencillamente no lo tienen y obviamente aquí estamos hablando de los no cristianos. Y nótese que en Juan capítulo 14 versículos 16 al 18 nos dice el Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aunque Cristo ascendió a los cielos, sus discípulos no han quedado huérfanos, porque el Espíritu Santo ha venido a morar en sus corazones. Todo lo que Cristo fue para los creyentes mientras estuvo en la tierra, el Espíritu Santo lo es ahora para todos los cristianos. La única condición a cumplir para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros es creer en Jesucristo. Todos los que creen disfrutan de esta bendición. Nótese Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Todos los que creen ya tienen el Espíritu. Sin embargo, hemos de notar que es a un grupo de creyentes a los que Pablo exhorta en Efesios capítulo 5, versículo 18, a que sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia del propio Espíritu en la vida de un cristiano. La Biblia nos dice claramente que cada uno recibe al Espíritu Santo en el momento en que cree en Jesucristo. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 9, o Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, y Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en la vida de un cristiano es el de cambiar esa vida. Es el trabajo del Espíritu Santo conformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos cada vez más parecidos a Él.
El fruto del Espíritu está en directo contraste con los hechos de la naturaleza pecaminosa que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21, y cito: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en esta pequeña porción de las Sagradas Escrituras vemos una descripción muy detallada de cómo es la gente, en mayor o menor grado, obviamente, cuando no conocen a Cristo, y por lo tanto no están de ninguna manera bajo la influencia del Espíritu Santo. Nuestra carne, sumida en el pecado, produce este tipo de frutos que vemos en Gálatas 5 del 19 al 21, y el Espíritu Santo produce otro tipo completamente diferente de frutos, que podemos ver en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. La vida cristiana se desenvuelve en medio de una constante batalla entre las acciones de la naturaleza y el pecado y el fruto del Espíritu Santo. Como seres humanos con una naturaleza caída, aún estamos atrapados en un cuerpo que desea las cosas pecaminosas. Véase Romanos capítulo 7 versículos del 14 al 25. Como cristianos, tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros y contamos con su poder para que conquistemos los actos de la naturaleza de pecado, tal cual vemos en 2 de Corintios 5:17 y Filipenses 4:13. Un cristiano nunca será completamente victorioso en demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, es uno de los principales propósitos de la vida cristiana. Al permitir que progresivamente el Espíritu Santo produzca más y más de su fruto en nuestras vidas y conquiste nuestros opuestos deseos pecaminosos. Dios desea en todo tiempo que nuestras vidas muestren el fruto del Espíritu, y con la ayuda del Espíritu Santo, amados, esto sí es posible.